Buenas tardes, ¿cómo están? Buen domingo. Aquí de nuevo con ustedes, intentando entender qué es lo que nos está pasando en un mundo donde pasan todo el tiempo muchas cosas cambiantes que nos sorprenden, que nos dejan muchas veces con la boca abierta, y adentro de nuestro país con los problemas que suele haber. Como siempre, trabajo con Pablo Marmorato. ¿Cómo te va, Pablo? Hola, Graciela, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, bastante bien. Muy y con bien. Claudio Acevedo, que es nuestro técnico, como ustedes bien saben. Y Pablo tiene un mensajito. Ya saben, como todos los domingos, también pueden comunicarse a nuestra cuenta de Twitter, @porqueprograma, o a nuestro mail, porqueprograma@gmail.com. En estos días acaba de cumplir años el presidente de la Nación, de 60 años, y no sé si por eso, o porque empieza la campaña electoral, o porque tuvo ganas o necesidad, hizo una crítica, una autocrítica, admitiendo que cuando asumió en su primer periodo, en este periodo que está transcurriendo, fue demasiado optimista y se refería sobre todo al tema de la economía. Yo creo que es cierto que no solo fue optimista, sino hipersecreto de cómo había encontrado las cosas, de tal manera que la gente pudiera evaluar hasta qué punto era grave la situación, ¿no? Pero bueno, como para atrás no se puede ir, sí podemos pensar en el presente y en nuestro futuro, como imaginamos que puede pasar este año que encaramos, al corto y al mediano plazo. Yo al largo plazo no me animo. Para eso vamos a hablar de la situación de la economía, y han tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación Daniel Marx, que fue director de Banco Central y secretario de Finanzas, hoy es director ejecutivo de la consultora Quantum Finanzas. Y también está Emanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía y director hoy de la consultora P por Q. P por Q, precio por cantidad. Mira, yo te iba a preguntar. La primera fórmula que vemos los economistas en... Cantidad en latín. Sí. Está bien. Vos sabés que me quedé pensando, ¿esto qué es? Es un chiste interno de los economistas, que no somos muy graciosos en general, así que... Bueno, por lo menos son un poquito herméticos para los demás. Es cierto. Para los demás, ¿no es cierto? Yo sé, porque tengo muchos amigos economistas, he hablado muchas veces con Daniel, con vos es la primera vez, Emanuel, que los economistas siempre dicen, por favor, no esperes que yo tenga la bola de cristal. No adivino, solo puedo observar, analizar y eventualmente sospechar para dónde uno va y decir lo que pasó. Bueno, eso es más sencillo, ¿no es cierto? Yo creo que hay un esfuerzo muy grande que se está haciendo desde el gobierno, y habiéndose cometido errores, seguramente. Yo no soy un especialista en esto, en todo caso ya lo van a decir ustedes. ¿Cómo ven hoy la economía? ¿Cómo imaginan que va a transcurrir este proceso que se está desarrollando? El que quiera empezar, vamos a charlar tomando un café. Bueno, tomo la posta. Emanuel. Yo incluso... pensando en los errores de Cambiemos, en los errores del gobierno anterior, y me temo en los del que venga, me parece que Argentina tiene una tendencia a querer soluciones rápidas y mágicas. Los argentinos, decimos. Sí, exactamente, a problemas que son crónicos. Digo, sería injusto culpar a Macri de no haber resuelto el problema de la inflación, cuando el problema de la inflación tiene por lo menos 70 años, dentro de los cuales 10 no fue un problema, pero porque nos comimos la convertibilidad, que terminó en un problema mayor. Creo que es difícil encontrar hoy una propuesta política que sea, diría, modesta. O sea, yo cambiaría 10 años de crecimiento al 2,5%, sin dudarlo, por un primer mandato bueno, que es lo que todo presidente intenta hacer, o, con la inflación concretamente, un programa que entienda que la inflación no la va a poder bajar un mandato de gobierno, tal vez ni siquiera dos,
pero pensarnos de acá a 8 años, 9 años en un acuerdo que tiene que ser multipartidario, que no puede ser de un gobierno, donde pensemos en bajar la inflación 3, 4 puntos por año, sabiendo que si un año le erramos no pasa nada, que el otro año lo acomodamos. Me parece que hasta que no pongamos a la economía en un tipo de programa como eso, vamos a depender de la suerte externa. Cambiemos tuvo mucha suerte externa hasta enero del 2018 y cuando se acabó la suerte externa, se acabó la suerte interna, lamentablemente. Como también el gobierno anterior tuvo suerte externa, como tuvieron todos los gobiernos emergentes con el viento. Hasta 2009-2010 y cuando cuando se complicó, a partir de 2009-2010, exactamente. Sí, Daniel. Coincido, digamos, mirando un poquito más en el corto plazo, lo de la inflación sigue siendo un tema. Yo creo que hoy tenemos una restricción monetaria muy notable. Aún así, tenemos tasas de inflación en el consumidor que están tipo 2,5 mensual. Contra un mundo que muchísimos países tienen 2,5 anual. Sí. Y esto es algo que erosiona los cimientos de la economía y llegamos hace unos meses a niveles de consumidor arriba de 6% en el mes y nos encontramos que mayoristas, el tipo de cambio y tarifas siguen teniendo incidencia sobre la inflación para los meses futuros. Digamos, ahí siempre uno tiene las dudas, sí, que van programa de shock o gradualismo, bueno, vamos por algo, pero yo creo que la inflación sigue siendo el tema del momento y en la atención de casi todos los argentinos está el tipo de cambio, eso no hay que negarlo. Eso es lo que llaman la cabeza monetaria argentina, ¿no? Sí, sí. Y ahí, bueno, se logró estabilizar algo. En este último mes, enero, el mundo ayudó. Sí, porque no subió la tasa. La tasa de Estados Unidos de largo plazo bajó, no subió la de corto, las monedas en general se apreciaron en relación al dólar, y esto dio algo de alivio. Particularmente en Argentina influyen Brasil para empezar, claro. Bueno, Chile miramos y todo fue en esa dirección. Ahora, el año, es un año de transición. El mismo gobierno lo ha planteado así, lo que dijo es, vamos a no hacer demasiados cambios, sí vamos a tratar de asegurarnos elementos para la llamada, entre comillas, paz cambiaria, y financiarnos de forma extraordinaria, digamos, que en base a este acuerdo con el Fondo Monetario. Pero bueno, después tenemos 2020. Y entonces todos los temas importantes me parece que quedaron para ese momento. Y no vamos a tener estos financiamientos extraordinarios. No va a haber que contar con ellos. Entonces va a ser un año bastante más de ¿El desafío. 19 o el 20? El 20, desafío y decisiones. ¿Cómo lo ves vos esto, Emanuel? Sí, coincido, porque de hecho, retomando esta cuestión de las soluciones urgentes, vos pensás que el Fondo Monetario nos dio un crédito que en la primera versión del acuerdo, ahí el 9 de mayo, recuerdo la fecha porque fue mi cumpleaños, entonces... bueno. Para un economista que el 9 de mayo se celebra un acuerdo con el fondo fue que no tuve cumpleaños, básicamente. Pero ese primer acuerdo era para 4 años. Pero pará, ¿por qué? ¿Qué hiciste? En vez de festejar... No, bueno, estuve leyendo el acuerdo, mirando las noticias, viendo el dólar, como cualquiera, digamos. Pero bueno, a mí me gusta esto, cada uno elige sus martirios. No, pero digo, ese primer acuerdo era por 4 años. ¿Y qué hicimos todos los argentinos? Dijimos, nos lo fumamos en 2 y después vemos. Como recién decía Daniel, bueno, 2020 después veremos qué hacemos. Y la verdad que francamente yo creo que hoy cuando uno ve un riesgo país tan alto, obviamente que el riesgo país refleja riesgos de cambio de gobierno, pero también refleja certezas de que el fondo no va a estar en 2020 y Argentina, si no abre el mercado, lo único que le queda es aliviar un poco su vencimiento renegociando. Nos lo fumamos en 2 años. ¿Y nos lo fumamos en 2 años? Y bueno, fíjate, para mí la gran duda es, este año nos sobran, digamos, 10.000 millones de dólares del acuerdo que nos da el fondo para cancelar deuda. Hay 10.000 millones de dólares que son de libre disponibilidad, llamémoslo.
¿Vos qué pensás que va a pasar en marzo o en abril con todos los argentinos cuando empecemos a ver que hay elecciones? Vamos a empezar a comprar dólares, razonablemente, digamos. Pasó en todos los años anteriores, este podría ser excepcional, yo no lo creo porque además la oferta electoral, sea quien sea que esté ahí, va a ser blanco-negro, digamos, no va a ser un grado a la izquierda, un grado a la derecha, va a ser blanco-negro. Entonces me parece que es muy probable que el gobierno tenga que usar esos 10.000 millones de dólares de más para parar una corrida y, como decía Daniel, tener paz cambiaria. Si es así, el que venga, sea un segundo mandato de Macri, sea la oposición, queda, digamos, como primera tarea de ese gobierno renegociar con el fondo. Porque básicamente va a tener una economía muy apretada, con todavía necesidad de dólares fuertes. La necesidad de dólares fuertes llega en 2021, más que en 2020, y la verdad con ninguna fuente de financiamiento cierta. Si pasan cosas en el medio y se abre el mercado, qué sé yo, veremos. Esta pregunta a ambos. ¿Imposible pensar en tomar deuda normalmente por fuera del fondo, deuda externa en mercados? Separemos deuda externa de deuda. En estos momentos se está logrando financiar algo. Pero sí, es cierto, el gobierno está contando primordialmente con el financiamiento del fondo. Y como decía Manuel, el fondo a fin de este año va a ser acreedor por unos, digamos, casi 60.000 millones de dólares. Los vencimientos anuales a partir del 2021, no 2020, con el fondo, son más de 20.000 millones en cada periodo. Y es difícil pensar que uno lo va a reemplazar. Además, bueno, Argentina no tiene un nivel de deuda bajo y tampoco tiene un superávit fiscal y tampoco tiene una tasa de crecimiento como que uno puede decir, bueno, acá está todo solucionado. Y eso dificulta el acceso. Entonces yo creo que el 2020 nos vamos a decir, bueno, ¿cuál es el programa? ¿Cómo van a ser? ¿Vamos a convencer? ¿No vamos a convencer? Pero ¿a convencer a quién? A que se apueste al peso, a que se apueste a comprar bonos argentinos. Internamente. Sí. Interna y externamente, porque no actúan tan diferente. No. No. Los externos, cuando ven que los argentinos salen corriendo a comprar dólares, algo sabrán. Por algo por será. ahí tardan un poquito más, pero bueno, es cuestión de una semana más. ¿Cómo se hace para transitar esta línea delgada entre intentar bajar la tasa, que hoy por hoy está debajo ya del 50%, y que esa baja, bueno, no vaya a una escalada del dólar? Lo que pasa es que, a veces en esto los economistas sí necesitamos tener consistencia. O sea, subir la tasa es la única manera que los economistas conocemos en estas condiciones de mercado para mantener el dólar quieto. Claro. La otra es poner restricciones. En 2015 teníamos muchísimas restricciones. Los argentinos eligieron un gobierno sin restricciones. Cuando no tenés restricciones y la economía anda mal, tenés que subir la tasa. O sea, lo que digo es, vos me dirías, bajemos la tasa. Una vez que empecemos a bajar la tasa y vuelva a subir el dólar, en vez de en la tapa estar la tasa, va a estar el dólar y va a ser el mismo problema. ¿Cuál creo yo que es el error de enfocar en esas dos variables? Que esas dos variables son como la fiebre, digamos, son el síntoma. O sea, Argentina tiene que tener una tasa como la que tiene para tener el dólar quieto como lo tiene en estos últimos 40 días, porque básicamente tiene una economía muy endeudada, con pocas posibilidades y perspectivas de crecimiento, con pocas posibilidades sociales de hacer un ajuste fiscal para no tener que endeudarse, y en ese sentido lo único que vos haces es tener el mercado muy agarrado con tasas muy altas. Si alguno de esos factores estructurales cambia, la tasa se va a alivianar sola y el dólar se va a controlar solo. Si no, vamos a estar siempre tratando de curar la fiebre y no la enfermedad. ¿Vos acordás? Sí, y agrego. ¿Y cómo cambiarían? Agrego a esto, y es... hay países que, digamos, por ejemplo, en lo que se llaman los ratios de deuda contra producto, están bastante más endeudados que Argentina. Sí. Y hay otros que están menos. Pero hay que ver para qué, ¿no? Claro, pero esos países tienen una credibilidad, una consistencia, como decía Manuel, demostrada, y más allá de lo que es el gobierno del momento, que no generan estas demandas de tasa de interés tan altas
como para estabilizar. Porque Lo que ocurre también es que tampoco nos engañemos, que una tasa persistentemente muy alta desestabiliza también. Claro. Entonces, acá hay que hacer un trabajo muy fuerte, creo yo, de mostrar estas líneas más de largo plazo y mostrar cómo va a haber apoyo y convencer que se va a salir. Porque Argentina no tiene prácticamente mercado de capitales local. Entonces está dependiendo mucho del afuera, el humor, con eso los movimientos cambiarios. Cuando la cosa va bien, recontra apreciamos el peso y perdemos competitividad externa en la parte comercial. Sufre la economía real. Entonces, acá la palabra consistencia me pareció como clave. Argentina no tiene capitales, como vos decís, internos sensibles? Yo creo que porque atrás de los capitales hay gente y la gente tiene memoria, digamos. Entonces, acá no es que el que apuesta al dólar es un desestabilizador, es un vendepatria, es un tipo que tiene memoria, claro. Digamos. Vos tenés... Tiene experiencia. Claro, grandes nombres de crisis o de bonos o de eventos que han hecho que el que apostó al peso pierda, digamos. Y en ese sentido... Creo que Argentina a veces se piensa como más rica de lo que es. Bueno, digamos que es siempre, una cosa, claro, siempre, claro. Siempre. Es una cosa que es relativamente linda de hacer, pero cuando... Escuchame, Argentina potencia. No, bueno, por eso. Fueron sí, en potencia, diría yo, pero el problema es que cuando vos viste el año pasado, qué sé yo, 40.000 argentinos en el Mundial de Rusia, no había que ser economista para entender que esa situación no era sostenible en el tiempo, porque no éramos tan ricos como para podernos ir un mes a Rusia, un empleado de comercio, digamos, con todo el respeto que me merece un empleado de comercio. Entonces creo que la falta de un mercado de capitales robusto, que es lo que nos permitiría un poquito aislarnos en el buen sentido de los vaivenes externos, o sea, no depender y entonces elegir cuando a vos te guste ir al mercado externo, viene de una larga data de vuelta tumbos y tumbos contra la moneda. Si vos mirás los ceros que tuvo el peso a lo largo de la historia, no terminamos más el programa. Es un poco eso. Yo no me acuerdo exactamente los cambios, pero yo voy a cumplir 88 años. Te podrás imaginar que los vi de todos los colores. Exacto. Y con todos los ceros. Exacto. Y además con bonos que no valían nada. Yo recuerdo a mi abuela en el paso a la convertibilidad haciendo la cuenta todavía con los ceros del austral, así que sí, es una historia difícil. Fueron 13 ceros. Exacto. Sí, mira, no se puede creer. Pero bueno, hemos sobrevivido, yo he sobrevivido a eso, tu abuela. Exactamente. Y cada 6 ceros es 1.000.000. Claro, sí, claro. No, es una barbaridad. Graciela, permitime esto. Emanuel, vos minutos atrás comentaste la necesidad de un acuerdo multipartidario, ¿sí? ¿Qué opera en contra de esa posibilidad? ¿Cuáles son las trabas principales? Mira, yo te doy un ejemplo que se suele citar, pero no estudiar, que es el Pacto de la Moncloa, ¿no? El Pacto de la Moncloa lo que dijo son, en la parte estrictamente económica, después es muy discutible en la parte política, digo, son historias complejas, obviamente, pero en la parte económica el Pacto de la Moncloa dijo, bueno, los salarios en los próximos 10 años le van a ganar a la inflación por 0,5%, o sea, la mitad de 1%. Eso deja sin trabajo a todos los sindicalistas del país. O sea, ya no tenés negociación paritaria, ya no tenés reclamo, es decir, de acá a 10 años es esto, que yo lo decía al principio, yo prefiero 0,5 por año garantizado que un año más 5 o otro año menos 14, digamos, como nos está pasando ahora. Y el problema es que en una negociación, cuando vos te vas a sentar, viste que se dice, bueno, sentémonos en una mesa y pongámonos todos de acuerdo. No, es sentemos en una mesa y cada uno diga a qué renuncia. Porque vos no vas a la mesa a ganar, vas a renunciar, porque estás haciendo un pacto porque la economía anda bien, no bien. Entonces me parece que ahí hay un poco de hipocresía de parte de la clase dirigencial. Sentémonos en una mesa y digamos, yo renuncio a tal cosa, vos a qué otra cosa renunciás. Sentarse en la mesa para ganar, hoy la economía argentina no lo resiste. Yo te digo, haciendo una observación y basándome en los años que tengo, el Pacto de la Moncloa, yo hablé mucho con el economista que era del Partido Comunista, que fue el que le dio el corpus, que estuvo acá hace 2 años o algo así. Pero aunque no, uno lo estudió porque siempre buscamos el tema del acuerdo, venían de un gobierno que Franco era lo autoritario, dictatorial, en lo que sea, pero había dejado el Estado organizado. Severamente organizado. Y
había partidos políticos con solidez. No tenían la presencia que tienen los sindicatos acá. No lo tenían. De ahí que cuando se sentaron tenían bases sobre las cuales apoyarse. No es tan sencillo. Y además tenían una cuestión. Estaban en un contexto donde sí o sí se acordaba porque Europa estaba armando la eurozona. Exacto. Sí. Entonces tenías un ámbito que te rodeaba y que te estaba diciendo vayan hacia Eran ahí. condiciones Te excepcionales. Tenían un rey que había sido educado para gobernar y que era como el lugar de mirada para las concertaciones. Eso a nosotros no se nos da. Totalmente. Nunca tuvimos rey, ni lo vamos a tener, espero. Yo creo, es cierto, Emanuel, estoy totalmente de acuerdo con vos en que acá se necesitan concertaciones. Lo que pasa que es imposible imaginar que se haga en un año electoral. Es cierto. Es imposible imaginar, porque todo el mundo va a estar discutiendo estas cosas, a veces con buenos argumentos y a veces con argumentos que son retóricos, pero que no son argumentos, son recitados retóricos que saben que no se van a cumplir, porque es imposible cumplirlos, y que tal vez se pueda hacer después del resultado de las elecciones. Sí, pero a ver, dos pensamientos ahí. Uno, lo del año electoral. Yo creo que está bien, es difícil un año electoral, pero el año electoral no es todo igual, digamos. Y hemos tenido casos. Recuerdo en México hace, creo que no en estas últimas elecciones claramente, pero fueron las previas, donde los tres partidos más importantes dijeron, bueno, en esto nos diferenciamos y en esto coincidimos. Y eso fue antes de las elecciones. Y eso dio algún marco de estabilidad. Después también recuerdo la transición Cardoso-Lula en Brasil, Bueno. donde, está bien, estaba el terror en ese momento para Brasil de seguir el camino de Argentina, estaba con problemas muy, muy serios, pero acordaron una serie de cosas de la transición. Es y cierto, eso pero calmó ahí también, Daniel, hay una cuestión. La gente que había llevado adelante a Lula, Sí. todos los que armaron el PT, eran discípulos de Fernando Enrique Cardoso, la mayor parte. Yo diría que lo que Lula consiguió de incorporar a la clase media millones de personas había sido comenzado por Fernando Enrique Cardoso. Sí, El sí, voto a sí. Fernando Enrique Cardoso preanunció el voto al PT y el PT era un partido organizado. Yo creo que acá tenemos el problema de un peronismo que está sin líder. Y esto tiene un líder que sería Cristina Fernández de Kirchner, pero cuestionado por una buena parte. Eso hace que es muy difícil que se sienten en este momento en serio, porque es un tercio. Está bien. Yo, digo, Tu voy deseo al yo lo extremo, comparto, ¿no? Tuvimos varios países en Europa, está bien, es Europa, que sé cuánto, en estos últimos pocos años que estuvieron meses sin gobierno. Pero, bueno, pero está bien. Pero digo, Tienen otras instituciones. sí, por eso, a eso No iba. sólidas Lo que de las las nuestras. instituciones no es menor. Exacto. Y esto es parte de lo que nos falta. Pero la otra consideración que quería hacer es el tema del tiempo. Acá los temas de Argentina no se pueden solucionar bien de un día para otro. No. Se necesita una consistencia y se necesita llevar adelante esto durante un periodo que madure y que se noten los resultados y que haya persistencia en el medio. Entonces, creo que parte del asunto es precisamente mirar más allá y salirnos del cortoplacismo. Y ahí es donde aparece lo que mencionabas de España. Porque en España está bien, lo tuvieron más cerca, pero dijeron, bueno, esto no lo vamos a arreglar de un día para otro. Y bueno, esto es lo que el camino que vamos a tomar y esto es como pensamos llegar. Y eso lo mantuvieron. Y yo creo que eso es un poco lo que acá nos está faltando. Enseguida volvemos.